Hola, vamos a hablar en esta ocasión de una sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, resolviendo de una acción de revisión interpuesta por la Procuraduría General de la Nación en el caso del señor Gustavo Adolfo Sastoque, quien fuera condenado ni más ni menos que a 40 años y medio de prisión por el asesinato del señor Hernando Pizarro León Gómez, hermano del señor también asesinado, Carlos Pizarro León Gómez. Tal vez ustedes recordarán unos hechos que ocurrieron en el año 95, en noviembre del 95, en los cuales fue asesinado el señor Pizarro León Gómez. Estos hechos ocurren en la ciudad de Bogotá. Una cosa importante es que la decisión a la que nos vamos a referir es que fue proferida el 22 de enero del año 2025. Es una decisión muy reciente y fíjense cómo se están finiquitando las actuaciones judiciales, por lo menos respecto al señor Sastoque, por unos hechos ocurridos en noviembre del año 95. Pues bien, más o menos los hechos, según narra la sentencia, consisten en que a la casa del señor Pizarro León Gómez, en horas de la noche, llega un grupo de personas uniformadas con trajes del CTI y en un allanamiento se lo están llevando de su casa para montarlo a un vehículo y pues trasladarlo al lugar que se supone los funcionarios del CTI tenían que llevarlo. En medio del operativo, lo que ocurre es que el señor Pizarro León Gómez genera un escándalo, empieza a hacer llamadas de auxilio, a gritar que lo está secuestrando el Estado, en fin, además pues de la sentencia existen una cantidad de rumores y de comentarios en las calles y en el mundo judicial, ¿no? Y pues por supuesto que ese escándalo, unos señores uniformados con trajes de un cuerpo de investigación, adicionalmente con una persona esposada que se está llevando capturada, el escándalo que esta persona genera llamando a la población a que le ayude y demás, pues genera mucha confusión y naturalmente llama la atención de los vecinos. Y entonces pues son muchas las personas que se dan cuenta de qué es lo que está pasando. El señor naturalmente se está resistiendo a ese procedimiento y de repente una de las personas que está uniformada le dispara en la cabeza y naturalmente le causa la muerte. Eso pasa en horas de la noche. A la mañana siguiente, pero muy temprano, sobre las 7 de la mañana, pues llegan más personas, más investigadores y entre ellos está el señor Gustavo Adolfo Sastoque, quien trabajaba en esa época para la SIJIN, y él llega a recaudar evidencia, porque pues naturalmente había ocurrido un homicidio. Con tan mala suerte para el señor Sastoque, que una de las señoras que en la noche anterior había estado pendiente de todos los hechos en los que se causó la muerte del señor Pizarro León Gómez, identifica a Gustavo Adolfo Sastoque y lo señala como ser el responsable de los disparos que causan la muerte de Pizarro León Gómez. El procedimiento de captura de Gustavo Sastoque pues está revestido de una serie de irregularidades terribles y finalmente pues el señor es procesado. Dentro del proceso judicial contra el señor Sastoque, naturalmente la fiscalía lleva una serie de testimonios, ¿cierto? Pero la defensa hace un trabajo muy importante, 13 testigos, y logra demostrar la defensa en el proceso que el señor Sastoque, mientras ocurrieron los hechos, es decir, el allanamiento y el retiro del señor Pizarro León Gómez de su casa, el señor Sastoque se encontraba, esto fue en el norte de la ciudad, la muerte de Pizarro, el señor Sastoque se encontraba en el sur de la ciudad comprando zapatos. Y tienen los testigos, tienen la factura, tienen todos los documentos para demostrar que él no estaba en el lugar de los hechos. Sin embargo, en el proceso le dan credibilidad al trabajo de la fiscalía y terminan condenando al señor Sastoque. Primera, segunda instancia, incluso una casación que pues resultó infructuosa. 40 años, mejor, de prisión le dieron de condena al señor Sastoque. La segunda instancia termina en el año 1998.
Después de que proferida la condena, esta queda ejecutoria, queda en firme, pasan tres cosas muy importantes. La primera es que en el año 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un documento concluyendo que el Estado colombiano violó al señor Sastoque los derechos a la libertad, a las garantías procesales y a la protección judicial. Derechos estos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y naturalmente la Comisión recomienda, porque no es decisión judicial, al Estado colombiano dejar sin efecto la condena en contra del señor Sastoque. Ese es un tema. El otro es que en el año 2021, ante la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, los señores Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape y Pablo Catatumbo, reconocidos nacionalmente como miembros y pues de las altas esferas de las FARC, eran los responsables del homicidio. Ellos dicen que las FARC son las responsables del homicidio. Inclusive el señor Gallo Cubillos dice que él fue el que ordenó el falso allanamiento para causar la muerte al señor Pizarro León Gómez. Él es el que imparte la orden de ejecución, ¿vale? Y tan es así que en esas declaraciones ellos no solo reconocen el homicidio de Hernando Pizarro León Gómez, sino que además dicen que no tienen relación alguna con la persona que fue condenada, e incluso se disculpan porque son conscientes de que se condenó a un inocente. Y la tercera cosa que ocurre es que la Procuraduría General de la Nación inicia la acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia a efectos de que se estudien estos casos, naturalmente por las pruebas que surgen después de la condena, uno de los requisitos de la acción de revisión. Y en el proceso ante la Corte de la acción de revisión, estas personas, los ex integrantes de las FARC, indican que ellos no conocían al señor Sastoque, indican que por supuesto él nunca tuvo absolutamente nada que ver con la muerte de Pizarro, y adicionalmente dicen que las otras personas que también se supone eran del CTI y que estuvieron involucradas en los hechos del homicidio, pues no tienen nada que ver. Entonces imagínense esos eventos que ocurren a instancias de la Corte Suprema de Justicia, pues naturalmente se desnaturalizó la condena en contra del señor Sastoque, quedó completamente desvirtuada, y pues por supuesto la Corte Suprema de Justicia deja sin efectos la condena y ordena que el proceso sea reiniciado desde el momento que corresponda por un nuevo juez distinto del que profirió la sentencia en primera instancia, y que este nuevo juez tenga en consideración las nuevas pruebas, esto es, las declaraciones conseguidas por la Corte Suprema de Justicia y también rendidas ante la Jurisdicción Especial, para la Paz, para la JEP, ¿de acuerdo? Desde luego el señor Sastoque recupera su libertad. 10 años largos alcanzó a estar en prisión. Y quiero concluir ya con unas notas muy importantes. Como anotado, la acción de revisión fue iniciada por la Procuraduría General de la Nación, por uno de los procuradores delegados, y pues desde luego que el trabajo es fenomenal, porque la labor investigativa, el conocer, el darse cuenta de la circunstancia, el propender por los derechos del señor Sastoque y adicionalmente elaborar una acción de revisión perfecta, pues es lo que permite que la Corte dé la razón. Lo otro es que el señor Sastoque pues alcanzó a estar privado de la libertad durante más de 10 años. En algunas entrevistas que rindió recientemente, pues de manera natural se queja de todas las injusticias que tuvo que padecer y lo que ello afectó su vida. Lamentable. El señor Sastoque recobra su libertad por cuenta de que es ante la JEP que los responsables integrantes de las FARC reconocen que fueron ellos quienes dispusieron el asesinato del señor Pizarro León Gómez, y que ese asesinato fue ordenado desde el Estado Mayor Central de las FARC, porque en los años 80 el señor Pizarro León Gómez se vuelve disidente de las FARC y crea un grupo que se llama Ricardo Franco. Entonces, desde los estatutos de las FARC, naturalmente, pues esa es una violación grave. No conozco bien esa descripción y ese documento, pero lo cierto es que pues ello es lo que motiva la orden de ejecución del señor Pizarro León Gómez. Otro asunto muy importante es que cuando las FARC ordena el asesinato,
imparten la instrucción de que el señor sea retirado de la vivienda porque en la vivienda donde él vivía, Pizarro León Gómez, habían niños, estaban menores de edad, entonces pues ellos quisieron hacer menos tortuosa, si se quiere pensar de esa manera, esa situación, y por eso es que se inventan el falso allanamiento. Las personas que llegan uniformadas pues obviamente tenían prendas para las cuales no están autorizados, es un falso allanamiento, eran integrantes de las FARC. Y por eso era que se lo estaban llevando. ¿Y por qué se lo estaban llevando con un falso allanamiento? Pues porque él estaba escondido en esa vivienda al norte de Bogotá. Y una cosa más curiosa todavía es que las FARC se da cuenta de que el señor está en esa vivienda porque uno de sus integrantes de las redes urbanas en Bogotá tiene una relación sentimental con una persona que vive en la casa donde Pizarro León Gómez se estaba escondiendo. O sea, fue una absoluta casualidad. Claramente esta persona como miembro de las FARC, de la red urbana, conoce que este señor está escondido acá, en qué casa está, y pues él da noticias al secretariado y bueno, pues desde allá es que se gesta la instrucción y orden de ejecución. Las personas que ejecutan el crimen pues están muertas. No se describe claramente cuáles son las circunstancias, pero pues bueno, creo que todas las podemos imaginar. Entonces, quise hacer esta descripción muy concreta sobre los hechos y sobre, quiero llamar parte anecdótica, de cómo ocurren las circunstancias que motivan la condena en contra del señor Sastoque y cuáles son las circunstancias también que además en el marco de la acción de revisión permiten que la condena sea pues anulada o rescindida mejor y el señor Sastoque recupera su libertad. Es probable que quiera hacer un segundo video describiendo el aspecto técnico de la acción de revisión y cómo fue abordado este documento por el funcionario de la Procuraduría General de la Nación, que si me lo autoriza daré su nombre en el segundo video, para profundizar un poco en el alcance y en la técnica de ese recurso. Gracias. Chao.